Hola, soy Kelly. Desde criaturas voladoras del tamaño de jirafas hasta puertas tan pesadas como un elefante, aquí está el tamaño real de 12 cosas diferentes puestas en perspectiva. Número 12. Quetzalcoatlus northropi. Es posible que nunca hayas oído hablar del Quetzalcoatlus northropi, el animal volador más grande que haya existido. Este reptil volador, conocido como pterosaurio, recibió su nombre del dios mesoamericano Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que creó el cosmos y fue una manifestación del viento, una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. ¿Ves la conexión aquí? Esta bestia voladora gigante vino de una familia llamada Asarquidae. Quetzalcoatlus vivió en lo que ahora es América del Norte durante el período Cretácico y hacia el final de la era de los dinosaurios, entre hace 144 y 66 millones de años atrás. La revista Wired describe a esta criatura como una cigüeña reptil que dio muerte en lugar de bebés, y eso suena bastante aterrador. Fue un excelente ave volador, lo cual es bastante impactante, teniendo en cuenta que el antiguo reptil era tan alto como una jirafa moderna, de unos 5 metros, y pesaba aproximadamente 250 kilogramos, equipado con un pico enorme, un cuello largo, un torso pequeño pero denso y musculoso y alas proporcionadas a su cuerpo. El Quetzalcoatlus volaba con un fuerte salto de 1.2 metros en un movimiento de salto con pértiga. Una vez en el aire, podía permanecer en vuelo por hasta 16,000 kilómetros. ¿Imaginas una jirafa voladora así de descomunal? Si eso no te recuerda a un dragón, no sé qué lo hará. Tenía una envergadura de 11 metros, que es aproximadamente del largo de un poste telefónico estándar. Ha habido un montón de nuevos descubrimientos con respecto a los pterosaurios, que muestran cómo habría sido el mundo con estas bestias voladoras recogiendo bebés dinosaurios. Número 11. El estandarte estrellado. Si alguna vez colgaste una bandera en un asta, probablemente ya sabes que son más grandes de lo que parecen desde el nivel del suelo. Pero la bandera que inspiró a Francis Scott Key a escribir el himno nacional de los Estados Unidos es igualmente engañosa desde lejos y es aún más grande que la mayoría de las banderas que se ven hoy en día. Una abanderada llamada Mary Fitzgerald creó la bandera original con estrellas que mide 9.1 por 12.8 metros en Baltimore, Maryland, entre julio y agosto de 1813. Para ponerlo en perspectiva, 9.14 metros es aproximadamente 4 veces más alto que Shaquille O'Neal. La bandera tenía un área de 117.6 metros cuadrados, que es aproximadamente del tamaño de un garaje para 6 autos. Sin embargo, la bandera ha sufrido algunos cambios. En la actualidad, mide 9.1 por 10.4 metros, porque algunas piezas se cortaron y se regalaron como recuerdos a finales del siglo XIX. Cortar fragmentos de reliquias históricas era una práctica popular en ese momento, y se regalaron más de 18.6 metros cuadrados de bandera a veteranos, funcionarios del gobierno y otros ciudadanos importantes. Lo que queda de la bandera está en exhibición en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian en Washington, D.C. La bandera tiene 15 franjas en total y había 15 estrellas, pero una fue cortada y regalada. Número 10. Sistema solar. El mundo a veces se siente como un lugar enorme. Después de todo, la mayoría de las personas solo ven una pequeña parte de él en toda su vida, pero nuestro sistema solar es aún más grande y es difícil de comprender o apreciar completamente su tamaño como un modelo bidimensional. Para poner las cosas en perspectiva, la NASA describió el sistema solar como si fuera del tamaño de un campo de fútbol americano, con su contenido reducido en consecuencia. Un campo de fútbol en los Estados Unidos tiene 91.44 metros. Para los fanáticos del fútbol, un campo de fútbol aprobado por la FIFA tiene entre 100 y 110 metros, así que básicamente es lo mismo. De todos modos, según este ejemplo, el Sol tendría solo 17 milímetros de diámetro, o aproximadamente el ancho de una moneda de 10 centavos. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte serían del tamaño de un grano de arena, con diferencias de tamaño apenas notables. Un grano de arena mide aproximadamente 1.25 milímetros. Plutón estaría a unos 79 metros del Sol y la sonda Voyager 1 estaría en el estacionamiento del estadio. Piensa en eso por un segundo. En 2015, los cineastas Willie Overstreet y Alex Gorosh crearon un video de 7 minutos llamado A Escala, el Sistema Solar, que presenta un modelo del tamaño exacto del Sistema Solar en el desierto Black Rock de Nevada. Si pones las órbitas a escala en una hoja de papel, los planetas se vuelven microscópicos y no podrás verlos, dice Overstreet en el video. La única forma de ver un modelo a escala
escala de nuestro sistema solar es construir uno. Mercurio se encuentra a 68 metros de un Sol de 1.5 metros de diámetro, mientras que Venus se encuentra a 120 metros del Sol y la Tierra y Marte se encuentran a 176 y 269 metros respectivamente. A 4.6 kilómetros del Sol, Neptuno representa el límite exterior del sistema solar. Muy bien, ¿no? ¿Alguna vez tuviste que hacer un modelo del sistema solar en la escuela? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 9. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 9. Rape. El rape es un pez de aguas profundas con una enorme boca llena de dientes translúcidos afilados. Hay más de 200 especies de rape, cuya característica más distintiva es el trozo de carne que sobresale por encima de su boca como una caña de pescar. Se ilumina en el agua profunda y oscura, atrayendo a pequeños peces desprevenidos para que vengan a investigar. Solo las hembras tienen esta característica, mientras que la mayoría de los peces rape miden menos de 30.4 centímetros de largo. Algunos pueden alcanzar hasta 100 centímetros de largo, mucho más grande de lo que estoy segura que la mayoría de nosotros pensamos. Estaba imaginando más como el tamaño de una pelota de baloncesto. La boca es tan grande como el resto del cuerpo. Se ve como si fueran mandíbulas nadando. Mientras que las hembras se alimentan de cualquier alimento posible, los machos funcionan únicamente para entregar esperma. En cualquier momento, hasta 6 machos están unidos a una hembra como un parásito. Usando su conjunto de dientes intimidantes, un macho joven se enganchará a su hembra elegida y luego, con el tiempo, comenzará a fusionarse físicamente con ella. El resto de su cuerpo comenzará a desaparecer hasta que se conecta con la piel y el torrente sanguíneo de la hembra, convirtiéndose en nada más que un par de testículos. Y eso es bastante deprimente. Número 8. Los países. Gracias al mapa más ampliamente reconocido del mundo, conocido como la proyección de Mercator, la mayoría de las personas tienen ideas erróneas sobre el tamaño real de los países y las masas de tierra. El cartógrafo Gerardus Mercator creó el mapa en 1569 como una herramienta para la navegación náutica. En este mapa, Europa, Norteamérica y Groenlandia parecen más grandes de lo que realmente son, y si bien Canadá y Rusia ocupan apenas el 5% de la superficie de la Tierra en la vida real, ocupan aproximadamente una cuarta parte de ellas según el mapa de Mercator. Debido a esto, África se ve mucho más pequeña en comparación con otros continentes de lo que realmente es, y Japón también es más grande de lo que parece. Argelia es más grande que Alaska, y Madagascar cubriría la mayor parte de la costa este de los Estados Unidos. Mercator no es el único culpable de estos conceptos erróneos, ya que ningún mapa bidimensional puede representar con precisión un objeto esférico. Incluso si alguna otra versión del mundo en papel se convirtiera en el estándar, la mayoría de nosotros todavía tendríamos un malentendido sobre las proporciones de los diferentes países. Hace unos años, Google Maps comenzó a representar el planeta como un globo. Con cientos de millones de usuarios, esto podría preparar el camino para remodelar la comprensión de las personas sobre el tamaño de los continentes y los países. Número 7. El Titanic. Cuando el Titanic zarpó en 1912, era el barco de lujo más grande jamás construido. En realidad, fue la estructura más grande jamás construida para flotar sobre el agua. El barco tenía 269 metros de largo, 28 metros de ancho y 53 metros de altura, y tenía 10 cubiertas. Antes de que se construyera el Titanic, el astillero de Belfast tuvo que ser modificado para acomodar el Titanic y sus dos barcos hermanos. También el muelle de Nueva York tuvo que ser modificado para recibirlos. El mundo se maravilló del tamaño del Titanic, y la exageración ha continuado efectivamente en los tiempos modernos, quizás dando a las personas una visión malinterpretada de cuán grande era. Tomemos, por ejemplo, el actual poseedor del récord mundial para el crucero más grande, con 362 metros de largo, casi el equivalente a 4 campos de fútbol, 66 metros de ancho y 70 metros de altura. La Sinfonía de los Mares eclipsa completamente al Titanic. Tiene 18 cubiertas y tiene una capacidad total de 8.880 personas, en comparación con la capacidad del Titanic para transportar 2.435 pasajeros y 892 miembros de la tripulación. De todos modos, es cierto que siguió siendo uno de los barcos más grandes durante casi 100 años, antes del Oasis de los Mares, otro gran barco que se lanzó en 2010. Como otra comparación, el barco más grande de Colón, llamado Santa María, medía solo unos 21 metros de largo con una tripulación de 40 hombres.
Número 6. Marsupiales. Los marsupiales en general tienden a crecer mucho más de lo que la mayoría de las personas creen, pero el tamaño real de uno en particular, el wombat, es especialmente sorprendente. Los marsupiales pueden verse lindos, tiernos y pequeños, pero también puedes tachar ese último rasgo, porque pueden pesar hasta 41 kilogramos, aproximadamente del tamaño de un humano de 13 años o de un perro de tamaño mediano. Según el Zoológico de San Diego, el wombat común suele pesar entre 25 y 40 kilogramos, mientras que el wombat de nariz peluda suele pesar entre 17 y 32 kilogramos. En promedio, estos animales crecen hasta 1 metro. Ver a una de estas criaturas adultas en los brazos de un humano ayuda a poner su tamaño en perspectiva, pero probablemente puedas estar de acuerdo en que son mucho más grandes de lo que probablemente pensabas. También hay una ardilla que llega a esa longitud. ¿Has oído hablar de la ardilla gigante de Malabar? Originaria de la India, no solo mide aproximadamente 1 metro de largo, sino que también tiene un color extremadamente único. Número 5. La Gran Pirámide de Giza. Las pirámides de Giza en el norte de Egipto son la última maravilla sobreviviente del mundo antiguo, y no es ningún secreto de que son grandes. La más grande de las 3 estructuras icónicas, conocida como la Gran Pirámide, tiene una altura de 139 metros, con una altura original de 146 metros. Cada lado de su base mide aproximadamente 230 metros. Por sí solas, estas dimensiones pueden no parecer más impresionantes de lo que esperabas. Tal vez incluso hayas visitado las pirámides y hayas sido testigo de su grandeza a primera mano. Pero para aquellos de nosotros que solo las hemos visto en fotografías, es difícil imaginar cuán verdaderamente grandes son, hasta que, tal vez, realmente vean una foto de un turista parado directamente frente a una de estas estructuras colosales. La Gran Pirámide de 5.75 millones de toneladas se construyó usando aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso de entre 2 toneladas y media o aproximadamente 25 refrigeradores y 30 toneladas. ¿Puedes calcular cuántos refrigeradores hay? En promedio, las piedras usadas en la base de la pirámide midieron 1.5 metros de largo por 1.5 metros de alto y 1.83 metros de profundidad. La mujer promedio de 1.63 metros de altura apenas sería un poco más alta que uno de estos bloques. Número 4. Semáforo. Desde abajo, los semáforos se ven lo suficientemente pequeños como para que una persona los pueda transportar cómodamente. Piensa en eso de nuevo. Cuando estas cosas se caen, generalmente durante una tormenta o un huracán, la gente se sorprende al ver lo grandes que en realidad son. La mayoría de ellos tienen más de 1.21 metros de altura. Las señales de tráfico vienen en 2 tamaños, dependiendo del diámetro de la lente, y las lentes suelen medir entre 20 y 30 centímetros. Las señales más pequeñas son de aproximadamente 76 centímetros de alto y 24 centímetros de ancho. Cada semáforo puede pesar entre 7 y 23 kilogramos, dependiendo del material. La gente subestima tan comúnmente el tamaño de los semáforos que incluso se realizó un estudio sobre este fenómeno. La investigación publicada en la edición de octubre de 2003 del Journal of Vision expuso a los sujetos de prueba a los semáforos desde varias distancias. Luego se les pidió que calificaran el tamaño de la luz según lo que habían visto. La mayoría adivinó mal. Te ahorraré la molestia de leer el estudio. En conclusión, el estudio dice que los observadores confían en el tamaño asumido cuando estiman el tamaño de un semáforo distante. Y esto se aplica a todo. Las expectativas no siempre son iguales a la realidad. Número 3. Las puertas a los archivos nacionales de los Estados Unidos. La entrada de la Avenida de la Constitución a los archivos nacionales en Washington, D.C. está marcada por 2 puertas de bronce de proporciones monumentales. Las puertas son de 11.5 metros de alto, 3 metros de ancho, 28 centímetros de espesor y cada una pesa 6 toneladas y media. Es como tratar de mover un elefante africano. El arquitecto John Russell Pope, quien diseñó el edificio, quería recordar a los visitantes su importancia, según Jessie Kratz, historiadora de los archivos nacionales. Las puertas se abrieron por primera vez el 18 de octubre de 1935. Antes de pasar por ellas, los visitantes tuvieron que subir 39 escalones. No está mal. Pero, ¿cómo abrieron los guardias esas puertas tan grandes? Estaban motorizadas y no requerían más que el giro de una llave. Las puertas de bronce se cerraron en 2001 durante las renovaciones, después de más de 65 años de uso, y permanecen cerradas hasta el día de hoy, excepto en ocasiones especiales. Los visitantes de los archivos nacionales ahora ingresan al edificio desde el nivel de la acera, debajo de la rotonda.
Número 2. Caracol gigante africano. A quien no le gusten las criaturas viscosas, es mejor que evite el caracol gigante africano, que crece casi 20 centímetros de largo y pesa casi lo mismo que un pequeño cachorro. Básicamente son caracoles del tamaño de tu cara. Si bien puede no ser tan grande como se ve en ciertas fotografías, debido a algo llamado perspectiva forzada, es mucho más grande que el caracol promedio. Algunas personas incluso piensan que es extremadamente lindo. Yo sí lo creo. Pero si eres una de esas personas y no tienes idea de cómo mantener a esta criatura interesante como mascota, especialmente si vives en los Estados Unidos, debes saber que mantener a un caracol africano gigante es ilegal en muchos estados. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos considera que el caracol gigante africano es una de las especies más invasoras y también es considerada una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo. Se alimenta de más de 500 especies de plantas diferentes y tiene la capacidad de causar grandes daños a los cultivos y la agricultura. El caracol ha sido un problema en Hawái y Florida, donde llegó en 1936 y 1966 respectivamente. El estado de Florida gastó una década y millones de dólares para deshacerse de ellos, solo para que la especie reapareciera en 2011. Esto se debe a que las personas los tenían como mascotas y luego liberaron a sus caracoles hambrientos en la naturaleza. Los esfuerzos para mantenerlo bajo control están en curso, pero este es un proceso difícil, ya que el caracol gigante africano es una especie resistente. Son hermafroditas y criadores eficientes que ponen hasta 1.200 huevos viables anualmente. También se sabe que estas criaturas portan un parásito en su baba que puede causar meningitis en los humanos, otra razón para evitar tenerlos como mascota. Número 1. El árbol General Sherman. El árbol vivo más grande del mundo, por volumen, es una secoya gigante llamada Árbol General Sherman, ubicado en el bosque gigante del Parque Nacional Sequoia, en el condado de Tulare, California. Con 83 metros de altura, tiene casi la misma altura que la Estatua de la Libertad y sigue creciendo. Con más de 11 metros de diámetro en su base, es algo que debes ver de primera mano para apreciar la verdadera magnitud del árbol. Se estima que el General Sherman tiene 2.200 años, pero nadie sabe con certeza su edad. Debido a que las secuoyas mantienen su ancho en el cielo, el árbol General Sherman mide 5.3 metros de diámetro y 18.3 metros desde el fondo del tronco. Para darte una mejor idea de cuán grande es el árbol, solo una de sus ramas tiene casi 2.1 metros de diámetro, que es más grande que la mayoría de los árboles al este del río Mississippi, según visitcalifornia.com. Pero es poco probable que notes realmente lo grande que son estas ramas, porque la rama más baja está a 40 metros de altura. El árbol produce suficiente madera cada año para hacer un árbol de 18 metros de altura. El árbol General Sherman perdió una rama durante una tormenta en 2006, dando a las personas la rara oportunidad de ver una de cerca. Afortunadamente nadie resultó herido, pero la gigantesca rama se estrelló en una cerca y formó un cráter en el pavimento. Gracias por ver el video. ¿Estabas consciente del tamaño de alguna de estas cosas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.